El tema que vemos es el tema de funciones, ya cambiando un poco ya el esquema del tema, ¿no? Hasta la semana pasada hemos estado viendo todo lo que era desigualdades, inecuaciones, ¿no? Pero todos esos temas son herramientas justamente para comprender este tema, ¿ya? El tema de funciones, ¿no? Está relacionado justamente algunos puntos importantes que vamos a desarrollar primero para poder comprender qué es un par ordenado, ¿no? Ustedes han tenido la oportunidad de ver ya lo que es pares ordenados, plano cartesiano, ¿no? En otros cursos, pero no está de más recordar qué es un par ordenado. Es un conjunto de los elementos A y B con un orden determinado, que se simboliza de la siguiente forma, ¿no? A, B entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis. Estos elementos, ¿no? La connotación va así, ¿no? Primera componente y segunda componente. Aquí está. Este valor de A es la primera componente y el valor de B es la segunda componente. Y algo importante referente a este par ordenado, ¿no? Si yo tengo la igualdad en dos pares ordenados, entonces en esa igualdad de esos dos pares ordenados se va a cumplir que la primera componente con la primera componente son iguales y la segunda componente con la segunda componente también van a ser iguales, ¿no? Entonces queda así, ¿ve? A igual a C y B igual a D. Eso se va a cumplir para la igualdad de dos pares ordenados, ¿ya? Y todo par ordenado siempre va representado en el plano cartesiano, ¿no? Todo par ordenado es un punto, ¿no? En el plano cartesiano. Pero para ello primero aprendemos lo que es el producto cartesiano. Dado dos conjuntos A y B no vacíos, se define el producto cartesiano como, ¿no? A por B, donde cada elemento de ese producto es un par ordenado que pertenece a A por B, tal que la primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. Por ejemplo, tenemos dos conjuntos A y B de elementos 1, 3, 5, 6, 7. Quiero formar el A por B. Formar A por B significa tomar cada elemento de A, hacer par ordenado con cada elemento de B. Repito, hacer el producto A por B implica formar pares ordenados, ¿no? De cada elemento de A con cada elemento de B. Entonces usted va a tener así 1,5, 1,6, 1,7. ¿No? Ya terminaste con el elemento 1, hacer par ordenado con cada uno, pasas al siguiente, ¿no? Al siguiente elemento, 3, 3,5, 3,6 y 3,7. Y así habremos formado el conjunto A por B, que es el producto cartesiano. Y aquí hay algo importante que tener en cuenta, ¿no? A por B es diferente de B por A. No es lo mismo, o sea, acá no se cumple la propiedad conmutativa, ¿ya? A por B es diferente de B por A. El número de elementos de A por B, ¿no? Eso significa número de elementos de A por B, o también se dice en conjuntos cardinal de A por B, es igual al cardinal de A por el cardinal de B. El cardinal no es más que otra cosa el número de elementos del conjunto. Es decir, el número de elementos de A por B es lo mismo que multiplicar el número de elementos de A por el número de elementos de B, ¿no? Veamos aquí en el ejemplo, ¿no? A por B tiene 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo que cada par ordenado es un elemento para A por B, ¿ya? Cada par ordenado es un elemento. Entonces acá tenemos 6 pares ordenados, 6 elementos. Pero yo no necesito determinar todos los pares ordenados para saber cuántos elementos tiene. Simplemente ver cuántos elementos tiene A y cuántos elementos tiene B. A tiene 2 elementos y B tiene 3 elementos. Entonces 2 por 3 me da 6,
¿no? Me da 6. Entonces A por B tiene 6 elementos. Y está comprobado, si tiene 6 elementos. ¿Ya? ¿Qué más? A cuadrado es lo mismo de decir A por A. ¿Ya? El producto cartesiano A por A es lo mismo que decir A cuadrado. ¿Ya? Tener en cuenta ello para situaciones operativas más adelante. ¿Ya? A por A es A cuadrado. Con ello ya podemos ver que es una relación. ¿Ya? Una relación. Dice, dado dos conjuntos A y B no vacíos, se define como el conjunto de pares ordenados que cumplen. ¿No? Una relación es un conjunto de pares ordenados que pertenece a A por B. ¿Ya? Que pertenece a A por B. Tal que la relación está incluido en A por B. Mejor dicho, la relación es un subconjunto de A por B. ¿Ya? Cuando me dicen de inclusión, este simbolito significa incluido, ¿no? La U, una U así de manera horizontal, significa inclusión. ¿Ya? Inclusión. La E significa pertenece. Estos símbolos es importante que ustedes ya lo conozcan, ¿no? A como a B, par ordenado pertenece a A por B, se dice. Este slash significa tal que la relación está incluido en A por B. Ya significa inclusión, incluido en A por B. Entonces diríamos así, la relación es un conjunto de pares ordenados que pertenece a A por B, tal que la relación está incluido en A por B. El hecho de que sea incluido, decimos que es un subconjunto. Ya es un subconjunto. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos formado este producto cartesiano, ¿cierto? Ahí está. Entonces, de este producto cartesiano que es A por B, yo puedo formar subconjuntos. Y esos subconjuntos van a ser justamente la relación. Una relación. Tú puedes tomar cualquiera de ellos. Yo estoy tomando acá 3 elementos, 1,6, 3,5, 3,7. Una relación de 3 pares ordenados, es un conjunto, ¿no? Puedo tomar subconjuntos de un solo par ordenado, puedo tomar subconjuntos de 2 pares ordenados, ¿no? Puedo tomar subconjuntos de 3 pares ordenados, de 4 pares ordenados, subconjunto de 5 pares ordenados, subconjunto de los 6 pares ordenados, ¿no? Y de esa manera voy formando subconjuntos. Y cada subconjunto va a ser una relación, ¿no? De A por B. ¿Ya? Va a ser una relación de A por B. Y acá está lo interesante, ¿ve? Número de relaciones, o sea, número de subconjuntos que puedo tener. 2 elevado al número de elementos de A por B. ¿No? 2 elevado al número de elementos de A por B. O sea, a partir de este conjunto A por B, ¿no? Mediante esta formulita yo puedo encontrar o saber cuántos subconjuntos puedo formar. Para este ejemplo, ¿no? Para este ejemplo, a ver. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 elementos, ¿no? Tiene 6 elementos. Entonces elevamos acá 2, ¿no? Elevamos 2 a la sexta, ¿no? Acá 2 elevado a la sexta, ¿ya? 2 a la sexta, haciendo potenciación, 2 a la sexta me da 64. Entonces yo podría decir de que de este conjunto A por B yo puedo formar 64 subconjuntos o 64 relaciones, ¿no? Cada subconjunto es una relación, entonces puedo formar 64 relaciones, ¿eh? Y de esas 64 solamente he considerado este ejemplo de acá, ¿no? De 3 pares ordenados, ¿ya? Una relación de 3 pares ordenados, ¿eh? Esa es la explicación con respecto a la relación, chicos. El dominio. Veamos el dominio y rango. El dominio son las primeras componentes de cada par ordenado, conocidos como abscisas.
¿ya? Conocidos como abscisas. Y el rango son las segundas componentes de cada par ordenado, conocido como ordenadas, ¿ya? Conocido como ordenadas. Por ejemplo, ¿no? Sea la relación, ahí está. Tenemos esta relación, ¿no? Donde justamente tiene 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados, ¿no? De esos 5 pares ordenados vamos a identificar su dominio y su rango. Dice, el dominio son las primeras componentes de cada par ordenado. Entonces, las primeras componentes, aquí va 1, 8, 3, 5 y 8 otra vez. Entonces, veamos el dominio. El dominio está acá, 1, 8, 3, 5. Te das cuenta que el elemento 8 se está repitiendo, ¿no? Entonces, en el dominio, si yo veo elementos repetidos, solo se considera una sola vez. Tener cuidado, ¿ya? Tener cuidado, solo se considera una sola vez, ¿no? 1, 8, 3, 5. Ahí están esos elementos. El elemento 8 se está repitiendo, por lo tanto, cuento una sola vez. Ojo, vuelvo a recalcar esto, tener cuidado, ¿ya? Eso también sucede para el rango, ¿ya? En el rango también se tiene cuidado. El rango son los elementos de las segundas componentes. A ver, 4, 7, 4, 2 y 9. Y nos damos cuenta que el elemento 4 se está repitiendo. Entonces solo se cuenta una sola vez, ¿no? Cuando usted quiere reconocer los elementos repetidos tanto en el dominio y el rango, solo se cuenta una sola vez. Ya, chicos, una sola vez. ¿Ok? Tener cuidado, ¿eh? Tener cuidado. Eso es para el dominio y el rango. Con ello ya puedo definir lo que es una función, ¿no? Con ello ya definimos lo que es una función. Dice, dados conjuntos A y B no vacíos, una función f es aquella correspondencia, ¿no? De f del conjunto A hacia el conjunto B. Es decir, tenemos acá la correspondencia del conjunto A, ¿no? Esta flechita que ustedes ven acá es la correspondencia. Es decir, A, el conjunto A, correspondencia con el conjunto B, la función de A hacia B. Es una función de A hacia B, que asigna a cada elemento X que pertenece al conjunto A lo más un elemento Y que pertenece al conjunto B, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, ¿no? Dicho de otra manera, a cada elemento del dominio le corresponde a lo más un elemento del rango. Eso se interpreta así. ¿Ya, chicos? Eso se va a interpretar así. Le planteamos acá un diagrama. Esto se llama diagrama sagital, ¿no? X es un elemento del conjunto A, ¿no? X representa un elemento del conjunto A y Y representa un elemento del conjunto B. Entonces, la función de A hacia B, ¿no? La función de A hacia B significa que cada elemento de X le corresponde a lo más un elemento de Y. El conjunto A, el conjunto de partida, y el conjunto B es el conjunto de llegada. Eso se interpreta así, chicos. Del conjunto de donde sale la flechita se le llama conjunto de partida. Y el conjunto donde llega la flecha o el que recibe la flecha es el conjunto de llegada. Entonces, los elementos del dominio están en el conjunto de partida y los elementos del rango están en el conjunto de llegada. Ojo a lo que estoy diciendo. Los elementos del dominio están en el conjunto de partida, de donde sale la flecha, y los elementos del rango es el conjunto de llegada, el que recibe el flechazo. Conjunto de partida, conjunto de llegada. ¿Está bien? Algunos le dicen conjunto imagen, y preimagen y conjunto imagen. Y planteamos así. Se tiene lo siguiente, ¿no? Y igual a fx. Esa es una regla de correspondencia, ¿ya? Es la regla de correspondencia. Y es una función de x. Y es una función de x. O y está en función de x.
Así se dice. En consecuencia, Y depende de X. ¿Ya? Y depende de X. Si Y depende de X, entonces se tiene así, como par ordenado. Cada elemento del conjunto F de la función, X es la primera componente, que es el dominio, y Y, que es la segunda componente, es el rango. O sea, en otras palabras, acá es X, Y, pero Y es F de X. Entonces colocamos acá X punto y coma, F de X, par ordenado. X es las abscisas y Y es las ordenadas. Ojo, X es las abscisas y Y es las ordenadas. Dominio y rango acá. ¿Ya? X es el dominio y F de X es el elemento de rango. ¿Está bien? Entonces decimos acá, si existe un A, B y un A, C que pertenece a la función, ojo a esto, si existe, esta E invertido significa existe, existencia. Si existe un A, B, un par ordenado A, B, y otro par ordenado A, C que pertenece a la función, ojo, estos dos pares ordenados tienen el mismo dominio. Ojo aquí, esos dos pares ordenados tienen el mismo dominio, ¿no? Entonces, en un conjunto de pares ordenados, para que sea función, ¿no? Los elementos tienen que tener un único dominio. Pero sin embargo, si yo tengo dos elementos con el mismo dominio que pertenece a la función, entonces, siendo F una función, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Se va a cumplir de que B tiene que ser igual a C. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque según la definición, a cada elemento del dominio le corresponde a lo más un elemento del rango, que es en este caso Y. Ojo, que X es el dominio y Y es el rango. Entonces le corresponde un único elemento. Dicho de otra manera, los elementos del dominio no se deben repetir. Y si es que se repite, tienen que ser pares ordenados iguales. ¿Ya? Pares ordenados iguales. Eso lo vamos a entender mejor con los ejercicios. ¿Ya? Con los ejercicios se va a entender mejor esto. A ver, dice, indique cuál o cuáles son funciones. A ver, veamos mediante el diagrama sagital. Ya les explico lo siguiente acá, para que ustedes sepan reconocer lo que es una función acá. Dice así, tengo este conjunto de pares ordenados, ¿no? La función de A hacia B. La flecha está saliendo del conjunto A, entonces el dominio está en el conjunto A y el rango está en el conjunto B. Los elementos del dominio son los que lanzan la flecha. Realita memotécnica para que te puedas aprender. Los elementos que lanzan la flecha, de donde sale la flecha, es el dominio. Y el que recibe el flechazo son los elementos de rango. Entonces acá el dominio sería 4, 6, 7. El rango sería 17, 20, 11. Entonces, para que sea función, ojo, para que sea función, cada elemento del dominio debe lanzar una sola flecha. Cada elemento del dominio le corresponde lanzar un solo flechazo para que sea función. Este elemento lanza una flecha, lanza una flecha, lanza una flecha, entonces sí es función. Sí es función. ¿De acuerdo? La primera es función. La segunda. Dominio 1, 2, 3. Rango, en este caso sería 3. El rango simplemente sería 3. ¿Por qué? Porque este es el único elemento que recibe flechazo. Ojo, el dominio son los que lanzan la flecha y el rango son los que reciben el flechazo. En este caso, el elemento 6 no recibe flechazo. El elemento 9 tampoco recibe flechazo. El único que recibe flechazo es el 3. Por lo tanto, el rango es 3. Pero, profe, ¿será función? A ver, ¿será función o no será función en este caso? Sí es función, porque este elemento lanza un solo flechazo. Este elemento lanza un flechazo y este elemento también lanza un flechazo. Es decir, el dominio está lanzando cada uno un solo flechazo. Por lo tanto, es función. ¿Ya? Por lo tanto, es función. En este caso, a ver. El dominio. El dominio en este caso sería 4 y 7.
El 6 no sería dominio porque no lanza flechazo, está solito. No lanza flecha. El dominio son los que lanzan la flecha. Entonces sería el 4 y el 7. Y el rango sería el 5, el 7 y el 8. Pero la pregunta es, ¿será función? ¿Será función o no será función, chicos? A ver, ¿no? En este caso no va a ser función. ¿Por qué? Porque este elemento 7 está lanzando 2 flechazos. Para que sea función, cada uno debe lanzar un solo flechazo. En consecuencia, este elemento 7, ¿no?, se está aprovechando, tiene 2 flechazos. Así que la culpa del 7 es que no va a ser función, porque este lanza 2 flechas. Entonces no es función en este caso, ¿ver? ¿Ya? Entonces así usted va a saber reconocer quién es función y quién no. ¿De acuerdo? Con ello, la respuesta queda así entonces, ¿no? Son funciones 1 y 2. ¿Ya? 1 y 2 son funciones, ¿no? 1 y 2. Ojo que acá también yo puedo formar los pares ordenados, ¿no? Los pares ordenados acá sería 4,11, 6,17 y 7,20. Acá los pares ordenados serían 1,3, 2,3 y 3,3. Acá el par ordenado sería 4,5, 7,7 y luego 7,8. Así quedarían los pares ordenados. ¿Ya? Así van a quedar los pares ordenados. Veamos esta pregunta 2. Dice, si G es función, calcule la suma de los elementos del dominio con la suma de los elementos del rango. Conjunto de pares ordenados. El dominio. Hemos quedado que son los elementos de las primeras componentes. Acá tengo 4, 3, 8, 4. Me doy cuenta que el dominio se repite. Este elemento 4 se repite, por lo tanto se cuenta una sola vez. Ese es para el dominio, ¿no? Entonces la suma sería 15, ¿no? 4 más 3, 7 más 8, 15. Esa sería la suma de los elementos del dominio. El rango también, a ver, en el rango son las segundas componentes, el 2, el 15, ¿no?, el menos 1 y acá otra vez 2. Me doy cuenta que este elemento 2 se repite, por lo tanto se cuenta una sola vez. Entonces será 2, 15 menos 1. La suma 16, ¿no? Y me pide la suma de los elementos del dominio más la suma del rango. La suma sería 31. 15 más 16, 31. ¿Ok? Ejercicio 3, chicos. Ejercicio 3. Calcule M más N si este conjunto de pares ordenados representa una función. ¿No? Me dice que es una función. Entonces acá justamente viene la aclaración, ¿eh? Si nosotros acá observamos los pares ordenados, ¿no? Si es una función, los elementos del dominio no se deben repetir. En este caso se está repitiendo el 4 y el 4 se está repitiendo. Entonces, si es que se repite, lo único que nos queda es que estos pares ordenados tienen que ser iguales, ¿no? No puede haber un mismo dominio con diferente rango. Eso sí no puede haber, ¿no? Para que sea función, ¿no?, los elementos del dominio no se deben repetir, pero con diferente rango. Lo que sí puede suceder es que esos pares ordenados sean iguales. En consecuencia, si a mí me dicen que este conjunto de pares ordenados es una función, entonces lo único que me queda es que esos elementos que tienen el mismo dominio son iguales, ¿no? Son iguales. Acá dominio 5, también van a ser iguales. En consecuencia, esto quedará así. Ya, esto va a quedar así. 4, m-1 debe ser igual a 4,11, ¿ve? Tiene el mismo dominio, entonces son iguales. Y si esos dos pares ordenados son iguales, ¿no?, tiene el mismo dominio, entonces el rango también son iguales. En consecuencia, m-1 tiene que ser igual a 11. ¿Ya? m-1, ¿no?, igual a 11.
Ahí está, ¿ven? De menos 1 pasa sumando, m vale 2. De igual manera sucede con el otro par ordenado. 5, n menos 6 debe ser igual con 5,14. Entonces, ¿no? La segunda componente son iguales. N menos 6 igual a 14. Dado que tiene el mismo dominio, entonces el rango también es igual, ¿no? Entonces n menos 6 igual a 14, menos 6 pasa sumando, se hace 20. Me piden que calcule m más n, ¿no? m más n. Por lo tanto, m más n es igual a 32, ¿no? 20 más 12, 32. 32. ¿Ya, chicos? Entonces, de esa manera es como se va reconociendo la función, mediante pares ordenados. Ejercicio 4, tengo yo aquí el conjunto de pares ordenados, ¿no? Una función mediante pares ordenados. 3,6, 4,8, 5,10, 6,2. Ahora, ¿cómo reconocemos que este conjunto de pares ordenados es función? Los elementos del dominio no se repiten. 3, 4, 5 y 6. ¿No? Los elementos del dominio son distintos, entonces es función. Profe, ¿y los elementos de rango se pueden repetir? Bueno, ahí sí no hay problema, no hay problema, puede repetirse. Lo que no se debe repetir son los elementos del dominio. Pero ojo, y les vuelvo a recalcar eso, ¿no? Si usted observa que el dominio se repite, entonces tendrá que tener el mismo rango, ya tendrá que tener su mismo rango, si no, no es función. Si no, no va a ser función, ¿de acuerdo? Entonces acá me pide que calcule h de 3 más h de 4 más h de 6 más h de 5. Este es por la regla de correspondencia. ¿Ya? Este es por la regla de correspondencia, chicos. ¿Cómo se interpreta esto? A ver. ¿Ya? ¿Cómo se va a interpretar acá? ¿No? Eso se interpreta así. Ojo a esto. ¿Ya? Si yo quiero hallar h de 3, ¿no? Su compañía es su correspondiente. ¿Ya? Su compañía es su correspondiente, ¿no? En ese sentido, el h de 3 es 6, su correspondiente. ¿Ya? El h de 4. El h de 4, si observas, h de 4, su correspondiente es el 8, su compañía. Entonces, h de 4 es 8. ¿No? Lo mismo va a suceder acá. En el h de 5 su correspondiente es 10. En el h de 6 su correspondiente es 12. Y va a quedar así, chicos, ¿ven? Va a quedar así. ¿Ve? H de 6, 12. Su compañía, 12. Y el h de 5 es 10. H de 5. Ojo que estos elementos, el 3, el 4, el 6, el 5, son los elementos del dominio. Y el rango es su correspondiente. O sea, para h de 3, para dominio 3, su rango es 6, es su correspondiente. Para el 4, su rango es el 8, ahí está, ¿ves? Para el 6, su rango es el 12. Para el 5, su rango es el 10, ahí está. Entonces, una vez que hemos tenido eso, reemplazamos, chicos, reemplazamos. ¿No? Reemplazamos. Entonces va a quedar así. H de 3 es 6, ¿no? H de 3 es 6, ahí está. H de 4 es 8, ahí está 8. H de 6 es 12, ahí está el 12. H de 5 es el 10 y ahí está el 10. Hacemos la operación, chicos, ¿no? Hacemos la operación acá. Ahí está, ¿ves? 14, 12 menos 10 es 2. Por lo tanto, ¿no? El H es 7. 14 sobre 2 es 7. ¿Ya, chicos? De esa manera. Siguiente ejercicio. ¿Ya? Ejercicio 5. A ver. Da la función f de A hacia B, ¿no? La función f correspondiente de A hacia B.
Eso es el diagrama sagital, eso se llama diagrama sagital, chicos, ¿no? El conjunto A es el conjunto de partida, ¿no? Y el conjunto B es el conjunto de llegada, ¿no? Los elementos que están en el conjunto de partida, los que lanzan la flecha, ¿no? Es el dominio, y los que reciben el flechazo son los elementos de rango. En este caso me pide que calcule f de 17 más f de 4 más f de 4. En ese sentido, el f de 4, su correspondiente es el flechazo. El f de 17, su correspondiente es el flechazo, 27. El f de 19, su correspondiente es el flechazo, 44. Y vamos a reemplazar acá, a ver. Entonces, esto va a ser así. Ahí está, ¿ven? F de 17, ¿no? F de 17. Su flechazo, ¿quién es? El 27. O sea, su rango es su correspondiente, 27. De igual manera con el que sigue. F de 4, 19. F de 4, su flechazo, 19. Ese es su correspondiente, ¿ven? ¿Quién falta? Me falta el F19, ¿no? El F de 19, su flechazo es 44. Ahí está el 44, ¿no? Su correspondiente. ¿Está bien? Y ahora sí reemplazamos. A ver, reemplazamos. Entonces, en F, ahí está. F de 17 vale 27, ¿no? Esto va a quedar así entonces. Ahí está. F de 27. 27, F de 4 y 19, estamos reemplazando acá. Este F de 4, ¿cuánto vale? 19, ahí está 19, ¿ves? Eso se trabaja de adentro hacia afuera. Ojo, el F de 4 es 19 y queda F de 19. F de 4, 19. Seguimos reemplazando. Entonces, finalmente queda así, 27, ya queda 27. El F de 19 vale 44, ahí está el 44, más 19. Esa suma, ¿cuánto me da? ¿No? ¿Cuánto me da esa suma? A ver. Ahí está. Por lo tanto, L es igual a 90. ¿Ya, chicos? Listo, chicos, a ver. Estábamos acá. Ok. Tenemos este diagrama sagital. Es un conjunto de pares ordenados, ¿no? Representa la función en un conjunto de pares ordenados. Muy bien. Entonces, la función acá, mediante pares ordenados, va a ser así, ¿no? Ese es un conjunto. Vamos a colocar aquí, por si acaso. Colocamos acá, que sea el conjunto A y que sea el conjunto B, ¿no? Conjunto A, conjunto B. Una función de A hacia B. Entonces, esta función mediante pares ordenados, ¿no? Esa función mediante pares ordenados va a ser así. El dominio es donde sale a la flecha y el rango es el que recibe flechazo. Por lo tanto, el par ordenado va a ser 1,4, ¿no? Acá el par ordenado va a ser 1,4. Así, ¿no? Coma. El 2, su flechazo es con el 6, entonces 2,6. De esa manera, ¿no? El 3, su flechazo es el 5, entonces el par ordenado es 3,5. Y listo, queda de esa manera el conjunto de pares ordenados, chicos, ¿no? Así que el conjunto de pares ordenados. Entonces, si yo quisiera reconocer acá el dominio, ¿no? El dominio, ¿cómo quedaría? A ver. El dominio son los que lanzan la flecha, el 1, el 2 y el 3, ¿no? 1, el 2 y el 3. Ese es el dominio. Y el rango es el que recibe el flechazo. ¿Quiénes son los elementos que reciben flechazo? El 4, el 5 y el 6. ¿Ve? De esa manera. ¿Qué más puedo deducir de acá? ¿Qué más puedo deducir? También puedo deducir el F de 1, ¿no? El F de 2, ¿no? Y el F de 3 también puedo deducir eso. A ver, el F de 1. ¿Quién va a ser el F de 1? El F de 1, su dominio es 1, entonces su rango es su correspondiente. Entonces F de 1 es 4.
El f de 2, su correspondiente es el 6. El f de 3, su correspondiente es el 5. Ahí está, ¿ves? De esa manera, así es como se deduce de ello. ¿Ya? Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Ahí está el ejercicio 2. Acá me piden, dada la función, represente la función en una gráfica de conjuntos. O sea, en el diagrama. Vamos a ver el diagrama, chicos, en este caso. Ahí está el diagrama, ¿no? Hacemos otro diagrama. ¿No? Ahí está el diagrama, chicos. Vemos el diagrama. A ver, ubicamos así. Vamos a establecer conjunto A, conjunto B, ¿ya? Conjunto A, conjunto B, la función H, ¿no? H, ahí está, H. Los elementos de las primeras componentes es el dominio, entonces, acá en el dominio va el 1, va el 2, va el 3, y va el 6. Eso va en el dominio, ¿no? Eso va en el dominio, chicos. Así, con un puntito, la ubicación. ¿Ya? Y los elementos del conjunto de llegada es el rango. ¿Y qué elementos tenemos en el conjunto de llegada? Vamos a ver. ¿Qué elementos tenemos acá en el conjunto de llegada? ¿No? Tenemos el X. Ahí está el X. ¿Qué más tenemos? El 8. ¿No? Tenemos el 8, ahí está el 8, está el X, y el X ya lo tenemos, y luego viene el 7, ¿no? El 7, ahí está. Y ahora vamos a hacer su correspondiente, a ver, su correspondiente. El 1, su correspondiente es el X, entonces el 1 va con el X, ¿no? El 1 va con el X, ahí está su flechazo, 1 con X. El 2 va con el 8, donde el 2 sale un flechazo hacia el 8, ahí está. El 3 con el X. Ah, del 3 también sale para el X. Ahí está su flechazo. Y luego el 6 con el 7. Ahí está. ¿Ya? El 6 con el 7, chicos. Ahí está. Listo. De esa manera obtenemos su correspondiente. ¿Ven? Y ese es el diagrama sagital, chicos. ¿Ya? Ese es el diagrama sagital. ¿Está bien? Listo. ¿Ya? Es el diagrama sagital. Ejercicio 3. Hay la suma de elementos enteros del dominio. Bueno, hemos quedado que el dominio son los elementos de las primeras componentes. Entonces acá el dominio, ¿quién sería? El 2, el 3, el 2, el 3 y el 5, ¿no? Los elementos de la primera componente es el 2, el 3 y el 5. Esos son los elementos del dominio, ahí está. Ahí es la suma, me dice, ¿no? Ahí es la suma. Entonces hay que sumar esos elementos, ¿no? Hay que sumar esos elementos, ¿no? Por lo tanto, la suma va a ser así. 2 más 3 más 5, y eso suma 10. Eso suma 10, ¿ok? Así es como se consigue el resultado. Ese es el resultado, chicos. Facilito, ¿no? Facilito, ¿cierto? Facilito. Eso fue para el ejercicio 3. Ejercicio 4. Dada la función, hay la suma de cuadrados de los elementos de rango. Me pide la suma de los cuadrados de los elementos de rango. Primero ubicamos, a ver, el rango, ¿no? El rango son los elementos de las segundas componentes. En este caso sería el 6
¿no? El 6 se está repitiendo, cuenta una sola vez, y el 2. Ojo a esto, chicos, ojo a esto. Acá en el rango tengo elemento 6, elemento 6, elemento 2. Como el 6 está repetido, solo se cuenta una sola vez. Y seguido sería el elemento 2. Esos son los elementos de rango, pero me pide la suma de cuadrados de esos elementos. Me pide la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, en esa suma, me pide así, la suma de los cuadrados, ¿no? Más 2 elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? 36 más 4, y eso es 40, ¿no? Eso es 40, chicos. Y esa es la respuesta, pues, ¿no? Esa es la respuesta, ¿ok? Esa es la respuesta de este caso, ¿eh? Me pide la suma de los cuadrados, ahí está. 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, 36 más 4, 40. ¿Está bien? Eso es lo que me están pidiendo ahí, chicos. Eso es lo que me piden ahí. Complete. Completamos, a ver. Según la regla de correspondencia, el f de 1 es su correspondiente. ¿Quién es? X. El f de 2, ¿quién es el f de 2? Su correspondiente Y, ¿no? ¿Y quién es el f de 3? Su correspondiente Z. Ahí está, a ver. Su correspondiente Z. Listo. Completa, ahí está. F de 1, ¿no? Completamos acá. X, F de 2 es y F de 3, Z. Ahí está, a ver. Esos son justamente los correspondientes, muchachos, los correspondientes. ¿Ya? F de 1, X, F de 2, Y, F de 3, Z. ¿Está bien? Así es como se completa eso, chicos. ¿Ya? Esos son los correspondientes. Vamos a ver con el ejercicio 6. Y ahora aplicamos ello. A ver. Me pide que calcule f de x sobre 4. A ver. Primero debo calcular f de x. El f de x, su correspondiente es 4. ¿No? El f de y. F de y, su correspondiente es 3, ¿no? Y el f de z, también su correspondiente, también es 3. F, Z, flechazo, 3. Y entonces reemplazamos acá. Vamos a reemplazar así. Ya, vamos a reemplazar, ¿no? F de x sobre 4 más f de y sobre 3 más f de z también sobre 3. Esto debe ser igual así. F de x vale ¿cuánto? 4, ¿no? Está 4 sobre 4 más f de y, ¿cuánto vale? 3, queda sobre 3. F de z, ¿cuánto vale? También vale 3, queda 3 sobre 3. Y entonces 4 sobre 4 me da 1, más 1, más 1. Y eso sumando me da 3. Eso sumando me da 3. ¿Está bien? Entonces esa es nuestra respuesta, muchachos. Esa es nuestra respuesta. Ya, chicos, esa es nuestra respuesta. Ya, para el ejercicio 6. Esa es nuestra respuesta para el ejercicio 6. Ejercicio 7. A ver, ejercicio 7. Dada la función, ¿no? Dada la función h 1,4, h de 4, 6 y 6,1. En ese sentido, vamos a copiar acá. El h dice que es así. Entre llaves, 1,4. 4,6 y 6,1. Ahí está. Entonces, si queremos hallar el h de 1,
¿no? El H de 1, está el 1 acá, su compañía es el correspondiente, eso vale 4. ¿No? Quiero calcular el H de 4. En el H de 4, su correspondiente, ¿quién es? Es el 6, su compañía es el 6. En el H de 6, ¿no? En el H de 6, su compañía es el 1. Entonces, H de 6 vale 1, ¿eh? Ese es su correspondiente. Por lo tanto, me pide la suma. H de 1 es 4, H de 4 es 6 y H de 6 es 1. Esa suma, ¿cuánto me da? 11. Esa es nuestra respuesta ahí, entonces, ¿ven? Esa es nuestra respuesta, muchachos. ¿Está bien? Esa es nuestra respuesta, ¿ven? Eso fue con el ejercicio 7, chicos. Ejercicio 8, a ver. En la 8 me envíen f de 1. Entonces, lo que hay que calcular acá es esto. A ver. F de 1. ¿No? Así está. Y calculamos de adentro hacia afuera. Primero voy a calcular f de 1. Y f de 1 es 2. F de 1, su flechazo es 2. Eso vale 2. Entonces quedaría así, ¿no? F y F, ¿no? Y F. Ahí está, ¿ven? Y aquí está el 2. Y ahora voy a calcular el F de 2. Calculamos F de 2. El F de 2, su correspondiente es 4. Entonces ahora me quedaría F de 4, ¿ven? Y finalmente, ¿cuánto vale eso? F de 4 vale 1. Y esa es nuestra respuesta final. ¿Ya, chicos? Esa es nuestra respuesta final. ¿Ya? F de 1. ¿De acuerdo? Eso fue para la 8. Ejercicio 9, a ver, ejercicio 9, chicos. Con respecto a la 9 quedaría así. A ver. Haya 2a más 1. Dice, da la función. Ajá. A ver, vamos a colocar mediante pares ordenados esta función. ¿Ya? Vamos a colocar los pares ordenados. Acá sería así. El 2, su correspondiente es flechazo 5 menos a. ¿Cierto? Ahí está. Pero luego dice, el 2 también tiene flechazo con a menos 7. Ah, también tiene flechazo con a menos 7. Y luego viene el 1 con el 5. Ahí está, ¿ves? Entonces, teniendo el conjunto de pares ordenados, nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? En este par ordenado tiene dominio 2 y acá también tiene dominio 2. En ese sentido, para que sea función mediante pares ordenados, si se repite el dominio, entonces el rango también se debe repetir. En otras palabras, el rango, ellos tendrán que ser iguales, ¿no? Ellos van a tener que ser iguales. Planteamos la igualdad entonces, ¿no? Va a ser así. 5 menos a tendrá que ser igual con a menos 7. ¿No? No queda de otra. Para que cumpla la función tienen que ser iguales. Entonces resolvemos esta igualdad. ¿Cómo será? Menos 7, pues este lo va a sumar, sería 5 más 7. Y el menos a pasa a la derecha a sumar, quedaría a más a. En consecuencia, 2a es igual a 12. Entonces a es igual a 6. Así queda esto. Por lo tanto, me pide 2 veces a más 1. Como a vale 6, por 2 sería 12, o 2a vale 12, más 1 sería 13. Y esa es la respuesta final. Esa es la respuesta final, chicos. ¿Está bien? Así, 2a más 1 es igual a 13.
¿Ya? Así queda la respuesta en este caso. Finalmente tenemos la 10. Tenemos ejercicio 10, chicos. Acá. A ver, vamos a calcular así. F de 1. F de 1, su correspondiente es 6. F de 0, su correspondiente es 3. Y F de 2, su correspondiente es 7. Ahí está. Ojo con esto. F de 1. El 1 va con el 6. Ahí está el 6. F de 0. El 0 va con el 3. Ahí está el 3. F de 2. El 2, su compañía es el 7. Ahí está el 7. Con eso ya puedo calcular lo que me está pidiendo, ¿no? Con eso calculamos lo que me está pidiendo, ¿ya? Vamos a asumir así. Que P sea igual a F de 1 más F de 0, ¿no? Sobre F de 2 más 2. Entonces, reemplazando, P va a quedar así. ¿Ya? Reemplazando, P va a quedar así. A ver. F de 1 vale 6. F de 1 vale 6. Más F de 0 vale 3. F de 2 vale 7. Y más 2. ¿Eh? Eso es igual. 6 más 3 me da 9. Y 7 más 2 también 9. Por lo tanto, el valor de P es igual a 1. ¿Eh? No, 9 sobre 9 me da 1, ¿cierto? No, 9 sobre 9 es 1. Listo, chicos. Finish.